Continuamos nuestro recorrido por los pueblos de Armenia y en esta ocasión vamos a ir al Sevan. Vamos a ir al Sevan, un pueblo que se conoce por tener el lago más grande de todo el país. ¿Es una playa? Es una playa, mira, tiene arena, tiene ola. Un sastre. Jamón. Parecido pero sin los colores. Se desmayó. Entonces vamos a ir en transporte público. Tenemos aquí una guaguita que sale del frente de la estación de metro Yerita Sardagán. Si no han visto el video del metro de Yerevan, cuando se acabe vayan a verlo, que el video está bueno. Y bueno, nada, son como 75 kilómetros aproximadamente de Yerevan, alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y media en guagua, en carro. ¿Eso es bien? Y es bastante económico, cuesta apenas 500 dirhams, que eso es menos de $2. Sí, $1 y pico, con 50 por ahí. Y esta es la guaguita en la que vamos, es como un minivan, tiene 8 asientos. Estamos esperando que lleguen las otras personas. En cuanto se llene salimos. En cuanto se llene salimos. Nosotros buscamos siempre en internet la ruta de transporte público y dice que salen de aquí a partir de las 10:30 de la mañana y que debe salir una normalmente cada 2 horas. Con el Google Maps para ver dónde está el hotel. Vamos. Hay unos 10 grados de temperatura. Es prácticamente la mitad de lo que está haciendo en Yerevan ahora, que es la capital. Y bueno, buscar el hotel donde nos vamos a quedar. Paso número 1. Hola. Qué rápido. Me estaba esperando. ¿Estaremos caminando para el lugar correcto? Dice el mapa que tenemos que caminar 2 horas. Como 2 horas. Sí, porque pone el recorrido, en vez de una línea recta así, es un recorrido, no sé yo, le hice. Bueno, con lo primero que nos encontramos con un mercadito callejero aquí. Típico pueblito armenio, mira los edificios de 4 o 5 plantas. Es tipo soviético, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué los hacían de esa cantidad de niveles? Okay. Porque más ya lleva elevador. No lo podían hacer de más niveles porque tenían que ponerle elevador y eso encarece la construcción, el proyecto. Y todos esos edificios lo hacían sobre todo como vivienda social. Por lo tanto tenía que ser lo más económica posible para poder hacer la mayor cantidad de edificios posible. Miren, ya me soltó la cartera. A ver cómo me queda. Ay, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo me queda la cartera? Oye, pero no es fácil. No hemos dado 3 pasos y ya me soltó la cartera a la esposa. Toma. Que te haces la sueca. Ya. Miren aquí que tenemos brócoli. Esto siempre se me olvida el nombre. ¿Esto cómo se llama? Berenjena, ¿no? Berenjena. Papa, tomate. Por allá mira uva de varios tipos. Mira qué chiquitica las mandarinas. Ay, sí. Encontramos esto aquí. ¿Qué sería esto antes? Quizá un parque. Y andamos por
esposa, en lugar de caminar por la avenida, dijo, no, por aquí, que es más cerca, atraviesa. ¡Fiuf! Y quería dar una vuelta de no sé cuántos kilómetros por la calle cuando se puede atravesar por el medio de un parque abandonado perfectamente. Nos encontramos con este aéreo para cruzar la avenida. La avenida principal es esta, que por aquí se viene de Yerevan. El pueblo queda a la izquierda cuando vienen de Yerevan, fíjense ahí. Y estamos caminando para acá porque de este lado está el lago y nuestro hotel, que tratamos de buscarlo lo más cercano al lago posible. Entonces esta es la carretera que conecta también con otros pueblos como Dilijan. Ya lo visitamos también. Vean, miren los videos de Dilijan. Caminando a ver si voy en el sentido correcto. creemos que es este. Vamos a ver. ¿Tienes reservación? Y ahora tú eres recepcionista. Llegamos aquí a la recepción, no hay nadie. Me tomé la atribución. No hay nadie. El hotel fantasma. Ya encontramos al recepcionista. Calefacción. No. Otra puerta. El baño. Y hay un sofá. Esta habitación cuesta en esta época, recuerden que estamos en invierno, es temporada baja aquí en Ceban, costó 8.000 dirhams. ¿Cuántos 8.000 dirhams? Bueno, la magia de la edición se los voy a poner por aquí en dólares. Tiene desayuno incluido. Y bueno, tengan en cuenta que en verano sube el precio. Pues en verano cueste 10.000 dirhams o 12.000 hasta 15.000. Una cosa interesante también es que según la posición que tenga, con respecto a la playa, más cerca del lago o más lejos, sale bastante diferente. Sale más caro. Porque este costaba 8.000, pero normalmente está en 10.000. Uno un poquito más cerca costaba 15.000, otro un poco más para 20.000, 25 hasta 35.000. Lo vimos en la plataforma de Booking. Vamos a acomodarnos un poco para salir a recorrer el pueblo. Y la esposa a que coma, que ya venía por ahí. Ay, yo tengo hambre. Antes de ir al pueblo queremos darle un rápido vistazo al lago, que al final es la estrella de toda la región. Sí, es el punto más importante del pueblo. Y en verano definitivamente la estrella. Sí. Tiene muchas actividades acuáticas, tiene mucha gente. Incluso tiene partes que son como si fueran playas. Sí. Tiene olas y todo. A mí antes me chocaba eso, ¿no? Una playa en Ceban, pero como playa en un lago, y sí, hay playa. Mire, para que tengan una idea, esta es la forma del lago. Así es como se ve. Esta es una de las playas públicas que hay aquí en esta parte del Ceban. Hay unos tramos que son públicos y hay otros que son privados, que los dueños son los que tienen los hoteles y las casas, porque hay gente también que tiene sus casas aquí. Y sus muellecitos, que está súper topado tener un muellecito. Miren la playa. En realidad es una playa. Es una playa, mira, tiene arena, tiene ola. Es una playa. Tiene más arena que Batumi. Sí, realmente sí. Mira el muellecito, mira. Si no han visto el video de Batumi, vean el video de Batumi. No, más sugerencias en este video. Bueno, la pregunta a mi esposa, ¿te vas a bañar en el Ceban? No creo. Yo creo que para bañarme en el Ceban tenemos que volver en agosto. ¿Estará muy fría? Está bien fría. Sí.
bastante fría. ¡Ay, está congelada! Bastante fría, no congelada. Mira, nena. Ah, yo quería meter aunque sea los piecitos, pero creo que me arrepentí. Está fría, fría. Sí. Bueno, para que se hagan una idea de lo fría que puede estar, este lado se congela. En invierno se congela completo, que incluso vienen personas a hacer patinaje sobre hielo aquí en el Ciudad. Me dicen patinaje salvaje. Pero sí vienen. Y se nota también a simple vista que todo está preparado para el verano. Sí. Tiene cantidad de cabañitas, lugares donde comer, todo cerrado. Los lugares donde venden comida están, que parecen abandonados, pero no, están cerrados hasta la temporada. Bien puesto del salvavidas. Este es uno de los puntos, ya lo hemos hecho un montón de veces, pero bueno, hay que seguirlo diciendo, más importantes de Armenia. Es el cuerpo de agua dulce más grande. Incluso de aquí se estima que sale el 70% o más de toda la producción del consumo de pescado de toda Armenia. De pescado y de pescado. Y de, ¿cómo se llaman los que no son mariscos? ¿Camarones? Crustáceos. Y de crustáceos. Desde la época soviética introdujeron especies de crustáceos que como que se volvieron, y otras especies que se volvieron muy invasivos y atacaron las truchas y los animalitos endémicos aquí. Y entonces desde esa época, creo que fue 1970 por ahí, está en un plan de protección que tienen la pesca regulada, tienen un montón de proyectos. Sí. Para proteger la fauna del lago. ¿Viste? Un dato. Está estudiando escondido. Un dato. Que sorprender a la esposa. Ah, eso es un probador que se cayó. Se viró, sí. Deben haberla cerrado porque ahora se congelan, en invierno se congelan las tuberías y cortan todas las líneas de agua. Oye, todo, es una playa, tiene su probador, su ducha para quitarse el agua salada, todo. Pues sí, nos impresionó ese van. Vaya, que no nos queremos ir para el pueblo, que no es el pueblo, queremos quedarnos aquí. Sí, pero vamos a ver el pueblo y comer algo. Ah, sí, ya me motivé, vamos. Ya recordaste. Y por la tarde ya vamos a tratar de virar temprano, que todavía hay suficiente luz. Vamos a venir y sentarnos un ratito aquí y hablar un poco más del lago. A ver si convenzo a la esposa para que se mojen los piecitos en el agua. A mí me dijiste que era ir a ver el atardecer, en plan romántico. ¿No es más romántico ver el atardecer con los piecitos en el agua? Con los pies congelados. Ay, mi madre. Bueno, estos son los planes que tenemos. Vamos a ver qué nos encontramos al pueblo. Otro restaurante cerrado. Completamente cerrado. Es un mercado de comida rápida, de carretera. Pensamos que estaba abandonado, pero está amueblado completamente. A nosotros esas cosas nos sorprenden mucho porque venimos de un país donde el clima es muy lineal, no varía a lo largo de todo el año, o muy poquito, que no provoca ese tipo de situaciones de que tienes que cerrar el lugar y irte, de que no puedes tener una mesa afuera en una terraza. Así que cada vez que vemos algo así como que nos impacta. Pero yo creo que de Armenia, de los lugares que nosotros hemos visitado aquí en Armenia, este es uno de los que más fuerte se nota. Sí. La vida esa estacional de diferencia entre invierno y verano. Porque incluso en verano refuerzan las vías de transporte, que ponen un tren desde Yerevan hasta aquí, hasta al lado se van. Y ponen más autobuses, hay más taxis que ahora en esta época. Mira, Titi, lo que encontré.
No se le va a uno. Déjame tomar yo, déjame tomar. Yo siempre te mortifico, no se te va uno, pero a mí tampoco. Siempre me pego. Hay panadería, una perfumería aquí. Muchas farmacias, todos los cuadritos verdes esos con corazoncitos y lucecitas son farmacias. Pescaditos del Chamo. Uno de los platos típicos que hay aquí es la trucha ahumada. Si la encontramos, a probar. Esta vendría siendo como la avenida principal de dentro del pueblo. Sí, eso parece, porque hay bastantes comercios, tiendas, bastantes personas. ¿Tú quieres tomar? ¿Algún jugo o algo así? ¿Tan salado? ¿Quieres tan? Sí. Este. Es con pan. La bacio, ¿no? Bueno, está bien. Ok. Este. Miren los refrescos de tomate. No, de aquí se ve bien el refresco de tomate, pero bueno, vamos a tomarnos un tan. Encontramos en este lugar que tiene comida rápida, pero menea, porque en sí aquí no existe como comida callejera así de que cocinan en la calle, no, siempre son en espacios cerrados. Sí, el típico carretoncito con el hombre preparando comida en la acera. No lo hemos visto ni jamás. Y quería enseñarles, bueno, ya anteriormente les hemos mostrado el tan, que es esta bebida que es yogur con agua y sal, pero nunca se los había mostrado que viene como que separado. Ven que allá arriba del agua está más transparente y aquí abajo está el yogur, entonces hay que moverlo para que se integre. Entonces después que se toma. Yo me he pedido 2 panes porque los vi tan chiquiticos. Para mí, uno para ti. Es que tú eres más grande, ¿no? Sí, claro, si tú quieres comerte 2, pedimos 2 para ti. No, no sé. Ya. Y te va ahora, mi amor. Está bien casado. Está bien todo, si tú Ese es el secreto de los matrimonios largos. deja que haga algo. No, que abres los pomos y la lata. Salado. Ese chef. Tan bonito. ¿Te dieron más hambre todavía? Mira, tocito tostado. Muy rico suena. Y tú le pones sonido de fondo. Eso, mira, ¿eh? Está bueno, sí. Esos ajicitos son picantes. Sí, esa es la parte interesante. Ah, bueno. Aprobado. Bastante carnita. Sin cebolla. Para mantener la gordura. Bueno, aquí echan mucho cebolla a todo. Y cebolla cruda. Después me queda toda la tarde y toda la noche unas dentillas así en esta línea aquí. Adelante, mi esposa. Bueno, barriga llena, corazón contento. Ya podemos seguir ya. Bueno,
para los que les gusta saber. Los 3 pancitos con el yogur y el refresco salió en 2.800 gramos, pero está rico y me llena. Sí, está bueno.